Muy bien, les decía entonces que esta lección nos habla de los últimos días de vida de Jesús, de vida en la tierra, últimas charlas con sus discípulos. Uno cuando ya sabe que va llegando al final, trata de transferir y hablar con la gente más cercana de los asuntos más importantes, ¿no? Entonces todo lo que va a hacer el Señor va a ser un enfoque en hablar lo que sus discípulos necesitan saber y escuchar. Además de eso, hay una serie de profecías sobre el fin de los tiempos en base a las preguntas que le hacen sus discípulos. Eh, y vamos a ver un poco también su lucha previa a la cruz, sus momentos de decisión firme en el Getsemaní. Bueno, el bosquejo dice tema uno profecía sobre el fin, primera parte. Tema 2 profecía sobre el fin, segunda parte. Después la última cena y después termina esta lección cuando ya está en manos de los sacerdotes, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Comprender que la iglesia pasa por los últimos instantes del calendario de Dios, previos al arrebatamiento, acrecentar nuestra fe y santidad en Cristo, dado los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, tener ferviente celo en comunicar la palabra del Señor a los perdidos, valorar el precio que pagó el Señor por nuestra salvación y sentir un amor creciente hacia nuestro Redentor. Amén. Esos son los objetivos de esta lección. El tema uno, la página 150, dice, este es el último discurso del Señor. La última charla pública que da el Señor va a hablar acerca de estos eventos, ¿sí? Y esto fue un día martes, dice el libro. O sea que la narración arranca el martes, lo que vamos a empezar a ver hoy. Eh, Esta es la última semana y dice, las profecías tienen ciertas normas de interpretación. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Yo espero que todos hayan leído la página 150 y la 151, donde habla acerca de las profecías, porque, hermanos queridos, hay mucha palabrería eh, absurda, hay muchas cosas que se dicen por todos lados. Ahora uno pone en YouTube y aparece cada cosa que son terroríficas. Entonces es muy importante estar bien cimentados en la palabra, ¿sí? Conocer lo que realmente dice la Biblia al respecto y también que podamos comprender que la interpretación de las profecías tienen reglas, ¿sí? No puedo interpretar lo que yo quiero. Tengo que apegarme a ciertas normas que están establecidas para la interpretación de la profecía. Entonces, dice, la profecía tiene ciertas normas de interpretación, de lo contrario podemos incurrir en fantasías. He aquí algunas de estas normas, ¿sí? Esto cuando veamos hermenéutica, cuando estudiemos hermenéutica, vamos a verlo más en profundidad, ¿sí? Uno, el hombre no está suficientemente capacitado para interpretar infaliblemente las profecías. Yo le voy a agregar, el hombre no está suficientemente capacitado para interpretar infaliblemente cualquier texto bíblico, ¿sí? No hay infalibilidad en la interpretación bíblica, porque todos los hombres somos falibles, todos los hombres somos imperfectos. Nadie puede tener aires de arrogancia en cuanto a la interpretación de la palabra. ¿Mm? Bien, eso es lo primero. Lo segundo, segunda de Pedro 1:20 dice que la profecía no puede ser de interpretación privada. ¿Mm? O sea que la segunda regla es ninguna profecía es de interpretación privada y vamos a referirnos a eso en un ratito. Aunque la interpretación de la profecía, el punto 3, presenta dificultades, no debemos desanimarnos, por el contrario, debemos orar para que el Señor nos dé entendimiento. Amén, de la palabra. Bien. Ya vamos a entrar un poquito más en este asunto de las profecías y de las reglas de interpretación de la profecía, ¿sí? Bien, la destrucción del templo. Bueno, Jesús va para la salida, va saliendo de Jerusalén y este templo todavía estaba en construcción, todavía no se había terminado, ¿sí? Era el tercer templo que se había construido en el mismo lugar.
El primero fue el de Salomón, el segundo fue el que reconstruyó Oseas eh, junto a los que volvieron de la cautividad de Babilonia, ¿sí? En la época de donde estaba Nehemías, donde estuvo Zorobabel, Salatiel, ¿sí? Todo ese grupo vuelto de la cautividad se dedicaron en el libro de Oseas, va a estar la reconstrucción del templo. Un templo bastante precario comparado con el que había hecho Herodes, que era sumamente pomposo. Y, bueno. El asunto es que el templo de Herodes se terminó de construir en el año 64 después de Cristo y en el 70 después de Cristo fue destruido, junto con Jerusalén. Es decir, que tardó 84 años en construirse y duró solo 6 años completos. ¿Mm? Bien, predicciones sobre el futuro. Jesús empieza a hablar a sus discípulos. Los discípulos les hacen unas preguntas. Les hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuáles son las señales del fin de siglo? ¿No? Y dice, eh, cada una de estas preguntas se refiere a un momento diferente. Y después dice la destrucción del templo, el arrebatamiento de la iglesia, y la tercera es la segunda venida de Cristo. Ahora, lo que da a entender el libro acá es que dice que las señales se entremezclan en cada uno de los 3 eventos. O sea, Jesús no da un orden cronológico en su profecía. Jesús está hablando y está hablando de diferentes eventos y habla de un evento, habla del otro, vuelve a hablar del primero, el segundo. ¿Me explico? Entonces, se genera ahí una serie de confusiones. Si nosotros no tenemos una interpretación profética correcta, vamos a caer en confusión y vamos a malinterpretar la profecía, ¿sí? Entonces, aquí el autor del libro habla acerca de lo que se llama la perspectiva profética, en la cual dice incluidos distintos acontecimientos relacionados entre sí o que integran momentos del plan de Dios y que a su vez sean distantes en el tiempo. Entonces, entendemos que las señales como rumores de guerra o aparición de falsos cristos, etcétera, son señales antes de la destrucción del templo, antes del arrebatamiento y antes de la segunda venida. ¿Sí? Solo que a medida que pasa el tiempo se van agravando, se van haciendo cada vez más notorias, cada vez más fuertes. Eh, Podemos separar algunos versículos correspondientes a cada uno de los sucesos, no sin dificultad y sin cierto temor, ¿no? Porque esto no es fácil. Lo que está diciendo el autor acá es que no podemos aventurarnos a tener una interpretación profética así rápida, mirando así por encima, sin un profundo análisis de la palabra. ¿Amén? Bueno, lo primero, la destrucción de Jerusalén. Esto Jesús habla que no va a quedar piedra sobre piedra. eh, y habla acerca de la frase la abominación desoladora, que fue usada en el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, donde habla de la profanación del templo. Cuando Jesús habla de la abominación desoladora ahí, habla de lo que hizo el famoso Antíoco IV Epifanes. No sé si se acuerdan, cuando hablamos las primeras clases, que hablamos del periodo intertestamentario, que hablamos un poco de la historia, el contexto y todo lo que había sucedido. Antíoco Epifanes había hecho la profanación después del ingreso de los romanos a Jerusalén para destruirla. Antíoco Epifanes fue un hombre sanguinario y lo que hizo fue, ellos se acuerdan que les conté, que mató un cerdo en el lugar sagrado de los judíos, hizo un caldo y roció con el caldo todo el lugar santísimo. ¿Mm? Esto fue lo que hizo Antíoco Epifanes. Dice el historiador Josefo, por otro lado, describe en su libro Guerra de los Judíos los sufrimientos de aquellos que quedaron en Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murieron entre el sitio de la ciudad y cuando los romanos pasaron la ciudad por fuego. Cuenta el historiador Eusebio que muchos cristianos emigraron de Jerusalén y eso hizo que se salvaran. ¿Se acuerdan que Jesús dijo lo que estén, huyan a los montes, huyan? ¿Vieron que Jesús dijo eso?
Bueno, muchos cristianos hicieron eso que Jesús les dijo y se salvaron por eso. Increíble, ¿no? Bien, el resto de los versículos se refieren al arrebatamiento de la iglesia, a la segunda venida de Cristo, a los últimos acontecimientos y no solo a la destrucción del templo. No entraremos en detalles sobre estos capítulos, pero sí veremos algunas cosas interesantes. En su sermón profético Jesús da tres cosas. Dice, mirad que nadie os engañe, lo primero. ¿Por qué? Porque habrá falsos cristos, falsos profetas, Cristo no vendrá secretamente y no se puede fijar la fecha de su venida. Esas son cuatro cosas que dejan claro Jesús. Lo segundo, mirad que no os turbéis. Y ahí habla de que habrá guerras y rumores de guerras, habrá señales físicas, habrá mucha aflicción, habrá apostasía. ¿Qué es apostasía? Abandonar la fe, ¿sí? Eso es apostasía. Habrá señales en los cielos y el que rechace a Cristo recibirá juicio. Y después, lo tercero, vosotros tienen que estar preparados. Dice, no se sabe la hora del arrebatamiento. Si apostatamos de la fe, nuestro destino será el infierno. Amén. Vamos a hacer los ejercicios. Y acá vamos a entrar en algunos detalles, creo yo, importantes para la vida de la iglesia. ¿Sí? Primero, responda. ¿Qué normas debemos tener en cuenta para la interpretación de las profecías? ¿Quién arranca? ¿Quién contestó? Ya habla, pastor. Areli. Dice, ya no, no, no. Dale, dale. Areli. Bueno, yo puse, el hombre no está insuficientemente capacitado para interpretar infaliblemente las profecías. Ninguna de las profecías es interpretación privada. Aunque la interpretación de las profecías presenta dificultades, no debemos de desanimarnos. Muy bien. ¿Y la otra, la tercera era? El hombre no está El, suficientemente capacitado. bueno, para mí una era el hombre no está insuficientemente capacitado. Y la segunda era ninguna de las profecías interpretación privada. Bien. Y la tres creo que dificultades, no, perdón. La tres, bueno, no, solo dos puse. Ok. ¿Alguien puso algo más? Además del bien, bien Areli. Excelente. ¿Alguien puso algo más? Yo Orar. puse lo mismo Orar. que él y donde dice orar contrario de Entendimiento. debemos orar para lo que el Señor nos dé entendimiento. Exacto. Orar por entendimiento, ¿sí? Ahora, yo quiero hablar un poco acerca de qué significa esto de que la profecía no es de interpretación privada. ¿Mm? Eh, ¿Por qué el apóstol Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada? ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Qué quiere decir? Que no cuenta la opinión privada de uno a la hora de la interpretación. No solo de la... A ver, toda la Biblia es profética, toda la Biblia es palabra eterna, ¿sí? Por lo tanto, no solamente vamos a referirnos de la interpretación de una profecía, vamos a referirnos a la interpretación de las escrituras completas, esto que les voy a decir. No es privado. Lo que yo interpreto de la palabra debe ser pasado por varios filtros. ¿Mm? No es que, bueno, a mí me parece que acá lo que dijo Jesús fue tal cosa. Y punto. Eso es lo que yo digo es. No. Ninguna es de interpretación privada. Y esto lo quiero asentar y dejarlo bien en claro porque es fundamental para el estudio de la palabra, es fundamental para que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo estudiar la Biblia, cómo llegar a la palabra, cómo la palabra debe ser ministrada a mi corazón, cómo yo debo interpretar los textos bíblicos. Es fundamental esto. Por eso quiero hacer hincapié, quiero resaltar esta situación. No puedo yo tener una interpretación de la palabra fuera
del resto de la Biblia. No puedo yo interpretar un texto bíblico sin tener en cuenta el resto de toda la Biblia. No puedo yo interpretar un texto bíblico sin hacer referencias a las interpretaciones bíblicas de la historia de la iglesia. ¿Me explico? Está hablando de la historia de la iglesia, no solamente a Matthew Henry, por decirlo así. ¿Mm? No solamente Matthew Henry, que es un gran comentarista, aunque para mi gusto es de lo más livianito. Aún así, Matthew Henry tiene muy buenas frases, es muy lindo sus comentarios, a pesar de que es liviano, no es de los más pesados, de los comentaristas más pesados. De todas maneras, yo no puedo yo interpretar yo porque leí Matthew Henry. No, tengo que ser abierto, tengo que investigar, tengo que escuchar las opiniones de otros teólogos y ver cuál ha sido la interpretación bíblica que le ha dado la iglesia a nivel mundial y a nivel histórico. ¿Me explico? Es fundamental esto. Es fundamental tener un entendimiento de este tipo de situaciones. Porque entonces yo voy a evitar torcer las escrituras a mi conveniencia. ¿Me explico? Es fundamental esto. Ahora, ¿por qué quiero remarcar este asunto? Eh, ¿Cuántas veces hemos escuchado hermanos en Cristo usar la frase Dios me dijo? ¿Sí? Dios me dijo tal cosa. Dios me dijo tal otra. Hoy, gracias a Dios, en Renacer no pasa, y lo digo en serio, no escucho gente que haga eso, pero sí en el pasado ha habido personas que todo el tiempo decían, no, porque Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con eso. No puedo tomar a la liviana y decir Dios me dijo y ya. ¿Por qué? El Dios me dijo, la gente muchas veces lo usa como para dar un respaldo de autoridad incuestionable. ¿Sí? Entonces yo digo, no, 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 Dios me dijo que Pepe está en pecado, Dios me lo dijo. Como Dios me lo dijo, ¿quién me lo puede discutir? ¿No? No, no, Dios me dijo que hay que hacer tal cosa. Claro, como Dios me lo dijo, ¿quién puede objetarlo? Nadie. ¿Sí? Entonces muchas veces, mucha gente utiliza el Dios me dijo para dar un respaldo de autoridad a algo que en realidad quiere él. ¿Sí? Para imponer sus decisiones, para validar lo que él siente, para dirigir a otros y manipularlos, o para evitar ser corregido, ¿no? Hermano, esto no corresponde, esto no es lo... No, no, pero el Señor me dijo que lo haga, ¿eh? El Señor, Dios me dijo. ¿Cuántas veces interponemos el Dios me dijo con el fin de evitar la corrección? Tremendo esto, ¿eh? Esto es fuerte y esto ocurre mucho en la iglesia de Cristo. Ahora, yo tengo que saber cómo aplicar y entender la profecía. No solo me quiero referir a la profecía de lo que dijo Jesús, sino a toda la escritura. Yo no puedo tener una interpretación que esté fuera del contexto del resto de la escritura. No puedo tener una interpretación fuera del consenso histórico de la iglesia. No puedo. No puedo sin la guía del Espíritu Santo real y concisa en mí. O sea, una persona que no tiene frutos, una persona que vive en la carne, es mucho más difícil que llegue a una interpretación bíblica guiada por el Espíritu. Amén. Y no puedo yo tener una interpretación bíblica sin el marco de la comunidad de fe. No puedo. Porque eso es recuerden que Dios se mueve y opera dentro de un cuerpo. Amén. Es en un cuerpo. No hay llaneros solitarios, no existen dentro de el obrar del Señor. Amén. Dentro de la iglesia de Cristo. Ningún creyente, por sincero que sea, debe crear doctrinas o sistemas basados solamente en la lectura personal de un texto. Repito, ningún creyente, por sincero que sea,
debe crear doctrinas o sistemas basados solamente en la lectura personal de un texto bíblico o un texto profético. Así dice, eh, haciéndolo o imponiéndolo como autoridad, como, como si ese texto que esa persona presenta tiene que ser aprobado por el resto de las escrituras, por la totalidad del mensaje bíblico. La Biblia se interpreta a sí misma en muchas áreas. Hay muchas cosas que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay un lema de los teólogos que se llama Biblia interpreta Biblia. ¿Mm? La Biblia interpreta la Biblia. Es algo maravilloso. Cuando veamos bibliología lo vamos a ver y en hermenéutica también lo vamos a ver. ¿Sí? Para aquellos que perseveren estudiando y no bajen los brazos. Cuando alguien usa el Dios me dijo y lo presenta como algo incuestionable, hay que encender las alarmas. ¿Por qué? Porque está violando el principio bíblico establecido en 1 de Pedro 1:20. Segundo, aísla la revisión comunitaria y doctrinal de la Biblia. Visión comunitaria, ¿sí? Tercero, atribuye la inspiración divina a una impresión subjetiva y humana, o sea, natural. Y cuarto, usa la frase para imponer su propio criterio en vez de usar un discernimiento bíblico general. Amén. Por lo tanto, toda interpretación del texto bíblico, yo no puedo tener aires de infalibilidad con respecto a eso y tiene que haber un consenso histórico y mundial de la interpretación de ese texto en toda la iglesia, en toda la historia de la iglesia y en todo el ámbito de la iglesia en el mundo. Tengo que ir desde la interpretación de lo que yo estoy viendo en ese texto hacia toda la Biblia, pero también exponer mi interpretación a lo que otros han interpretado. Y no estoy hablando de lo que Pepito interpretó, sino a los grandes eruditos de la teología cristiana de la historia. Amén. Por lo tanto, no podemos aventurarnos a creer que una interpretación de un texto que yo tengo es lo que es y ya. No puedo pensar de esa manera. Amén. Por lo tanto, la frase Dios me dijo es peligrosa. Amén. Es peligrosa. Hay gente que Dios sí le muestra cosas, que Dios le revela cosas con respecto a ciertas situaciones. Los pastores, por lo general, desarrollamos una especie de discernimiento que Dios nos da. Pero, a ver, aunque yo esté percibiendo en mi espíritu que Dios me está revelando algo con respecto a cierta situación, yo no debo usar la palabra Dios me está diciendo que vos, no, no, no. Mirá, a mí me parece, por lo que estoy evaluando, lo que estoy viendo, que tu comportamiento es por tal motivo. La persona sabrá si lo que yo le estoy diciendo viene de parte de Dios o no. ¿Sí? Pero utilizar la frase Dios me dijo es algo que no debe ser parte del vocabulario del cristiano. No corresponde. Acuérdense que el Dios me dijo va en contra de 1 de Pedro 1:20. La profecía no es interpretación privada. ¿Amén? ¿Está bien? Avancemos. Me detuve un poco en esto porque me hice acordar de algunas personas que vivían diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y nunca le decía nada con respecto a ellos mismos. Le decía con respecto a todo el mundo menos con respecto a ellos, ¿no? Era una cosa media extraña. Bueno, tenemos que ser cuidadosos, amados. Por más que vos lo veas, hayan visto en sueño, en visión, un ángel bajó y te lo dijo, que tal persona, tal cosa, no digas Dios me dijo. Es, mira, a mí me parece, yo, por lo que estoy viendo, yo estuve orando y tengo la sensación, a mí me pareció, yo creo que tal cosa, tal otra. Amén. Ya con los resultados de lo que ocurra, vos mismo vas a saber si lo que le dijiste a esa persona venía de parte de Dios o de parte de tuya. Amén. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a ir avanzando.
Bueno, el punto 2 dice, resuma brevemente la historia de los templos de Jerusalén. Eso es una tarea personal. No nos vamos a detener en eso. Vamos a seguir avanzando. 3. Los discípulos en una pregunta que hicieron tres. Sepárelas y conteste si la respuesta de Jesús se refiere a un solo evento o incluye a los tres. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Las pusieron ahí? ¿Las contestaron? Diga. Yo puse, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Muy bien. 4. Gracias, Norma. 4. ¿Qué es en hermenéutica la perspectiva profética? ¿Quién lo contestó? Chan, 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 chan. Desmútese y contesten, a ver. ¿Sí? Se le llama perspectiva profética a una misma profecía, en la cual están incluidos distintos acontecimientos relacionados entre sí. Muy bien. Excelente. Que no necesariamente están en un orden cronológico, ¿sí? Eso es fundamental que entendamos qué sería entonces la perspectiva profética. O sea, tener un punto de vista profético de algo general que no está detallando eventos consecutivos en el tiempo, sino que está hablando de un tema, un paneo general está hablando, ¿sí? Jesús habló de todo lo que va a ocurrir antes del fin. Diferentes estaciones, diferentes situaciones, todo eso va a ocurrir antes del fin, ok, pero no hay una especificación. Y creo que es intencional de parte del Señor eso. Amén. Bien, vamos al tema 2. 153 la página. Dame un segundo. Bien, dice, esta segunda parte del sermón profético, Jesús ejemplifica la necesidad de conservar la salvación, la santidad a través de las parábolas. Y ahí no nos vamos a detener mucho en esto porque quiero tener tiempo para lo que viene después, pero habla de la parábola de la higuera, todos la conocemos, la parábola del portero, la parábola del padre de familia, la parábola del siervo fiel, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y después el juicio de las naciones. Todas esas parábolas Jesús está hablando de cómo va a ser su llegada, de cómo tenemos que estar nosotros preparados para su llegada. Lalo decía el otro día, tenemos que cuando el Señor vuelva nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer, ¿no? Y eso es fundamental. No estar preocupados por cuándo el Señor va a venir, sino más bien que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su obra. Amén. Cumpliendo su deseo y su voluntad. Amén. Básicamente es eso. Y ahí tenemos. Dice el 8.2, responda, leyó cada una de las parábolas en las que el Señor nos muestra la necesidad de conservar la salvación y la santidad. Realice un breve resumen de cada una y destaque el versículo clave. Bueno, eso es un trabajo personal de cada una de las parábolas que están ahí, la de la higuera, el portero, el padre de familia y el siervo fiel. No me quiero detener en esas parábolas, quiero avanzar para llegar a lo otro, ¿sí? Pero háganlo porque seguramente va a ser pregunta de examen. Muy bien, así se hace. 2. Dice, ¿cuáles son las tres razones por las que debemos velar? ¿Cuáles son las tres razones por las que debemos velar? ¿Quién contestó? Para no ser sorprendido por la venida de Cristo, para resistir a tentaciones y para permanecer firmes en la fe. Muy bien, perfecto. Norma, gracias, Eric. Primero, no caer en tentación. Segundo, estar preparados para la venida del Señor. Tercero, recibir la voluntad de Dios. Muy bien, muchas gracias, Norma. ¿Quién más? ¿Alguien más contestó ahí? Pues usted es mío. Entonces, no sabemos cuándo vendrá Cristo. Vendrá para premiar y castigar. Y si no velamos, seremos excluidos.
Punto 3. ¿Qué enseñanza nos deja la parábola de los talentos y la del juicio a las naciones? Hermanos, si no velamos, seremos excluidos. Quiere decir que si nosotros estamos dedicando a vivir en la carne, no podemos decir que hemos nacido de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no somos parte del reino. Pero cuando nosotros tenemos un fiel deseo de conocer a Dios, de conocer a Cristo, y asumimos la responsabilidad de crucificar nuestra vieja naturaleza para vivir en Cristo, nuestra salvación está asegurada. Amén. Porque ahí sí nacemos de nuevo. Amén. Es muy importante todo esto, es muy importante dejarlo claro, tener paz en nuestro corazón. Hubo una vez un debate sobre si la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Porque hay un fuerte grupo teológico que dice que se pierde y un fuerte grupo teológico que dice que no se pierde. Son opiniones diferentes. Y un profesor del seminario decía lo siguiente: ¿cómo tengo que vivir yo? Decía él. Bueno, para afuera soy salvo, siempre salvo, decía él. O sea, quienes me ven, no ven en mí un temor por perder mi salvación, decía él. Para adentro es como si yo quiero vivir como si tuviese, aunque no me pase, pero vivir como si tuviese ese riesgo de perder mi salvación. Sentir que no puedo soltar lo que Dios me ha entregado. Sentir que yo no puedo claudicar, que no puedo abandonar mi carrera en Cristo, decía él. Teniendo en mi corazón el temor, el respeto, el amor y la gracia, guardarlas, conservarlas en mi corazón, decía él, ¿no? Y es una buena manera de comprender y de hacer que estas dos corrientes vayan de la mano, ¿cierto? Yo personalmente pienso que la salvación no se pierde, que si dependiera de nosotros la perderíamos, pero qué lindo es tener esa paz en nuestro corazón, de que si hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo, estamos adentro del arca, decíamos el otro día, ¿no? Estamos adentro del arca. Falta solamente que Dios cierre la puerta. Cuando Dios cierre la puerta, va a venir el fin. ¿Amén? Buenísimo. Vamos a la siguiente lección. Tema 3, página 156. Dice, la última cena. Acá comienza eh, lo más duro de Jesús, ¿no? Lo que tiene que enfrentarse. Ya es día miércoles y Jesús vuelve a anunciar su muerte. En esta ocasión menciona el día de la Pascua como el día en que él iba a morir. Mientras que Jesús hacía este anuncio, los sacerdotes, escribas y los ancianos del pueblo estaban tramando el plan para apresarlo por medio de algún error y para poder matarlo. La fecha en que ellos pensaban matarlo no era Pascua, ¿sí? Ellos no estaban buscando que se muriera en Pascua, pero sí matarlo. Eh, Ahí habla acerca de la traición de Judas, de cómo Judas fue, y lo que dice aquí es que evidentemente Judas le cayó muy mal lo que pasó con el perfume que le habían vertido a Jesús en los pies, porque acto seguido de que cuenta eso Mateo, dice, entonces fue Judas y lo vendió, ¿sí? A Jesús, a cambio de ese dinero. Como si fuese una especie de venganza por bronca o algo por el estilo. Bien, preparación para la Pascua. El día jueves, el día de los panes sin levadura, Jesús manda a sus discípulos a preparar el lugar donde realizaría la última cena. Manda a Pedro y a Juan. Fíjense que no manda a Judas. La idea es que Judas no sepa dónde se iba a hacer. Por algo Jesús hizo eso. Manda a las dos personas de mayor confianza. Preparación para la Pascua, dice, tenían que buscar un hombre que en el hombro llevaba un cántaro de agua, les dice Jesús. Y saben, esa tarea de llevar cántaros de agua era por lo general hecha por las mujeres. Por lo tanto, según dice el autor del libro, era muy fácil para los judíos, para los discípulos, perdón, ver quién era esa persona, porque era una tarea que por lo general hacían las mujeres. O sea que ver un hombre con un cántaro de agua en el hombro era algo bien extraño, ¿sí? Bueno, hacen los preparativos. La última cena tuvo lugar el jueves por la noche. Durante la misma, Jesús realizó varias cosas.
lavamiento de los pies de los discípulos, el anuncio de que uno de los apóstoles lo iba a traicionar, anuncio de su muerte al día siguiente, y ahí están los textos, ¿no? Trata de que Judas se arrepienta. Wow. Dice, instituye la Santa Cena o la Cena del Señor. Los sucesos en esta porción no fueron ordenados cronológicamente por los escritores. Debido a esto fue necesario adicionar una armonía de los pasajes. Esto es una armonía de los pasajes, o sea que el trabajo de los teólogos es buscar una armonía y una cronología de los sucesos, ¿sí? No vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, es importante que sepan que aquí lo incluyen. El Señor trató de recalcar una y otra vez en los oídos de sus discípulos las enseñanzas, la enseñanza de la humildad en el servicio, ¿sí? Es evidente aún en sus corazones palpitaba la idea de figurar en los puestos en los que pudieran ejercer autoridad. Esto era simple. Los discípulos tenían el concepto de que Jesús iba a establecer un reino en la tierra, ¿sí? Que Jesús iba a derrocar al imperio romano. Por lo tanto, cuando Jesús derroca el imperio romano y establezca su reino en la tierra, yo quiero estar acomodado en algún lugar de poder, ¿sí? Ese era el deseo. Jesús constantemente iba en contra de esto. Jesús no fue predestinado a ser el que había de entregar a Cristo. Judas, perdón. No fue predestinado a ser el que había de entregar a Cristo, sino que él decidió hacerlo. Presten atención a esto. Aunque las profecías hablaban de un traidor, estas no causan los hechos, sino que son tan solo las predicciones de lo que va a venir. Judas no fue predestinado a traicionar a Jesús. Esa fue su decisión. Las profecías hablaban de uno que decidió eso. ¿Sí? Amén. Jesús anuncia la negación de Pedro. Eh, bueno, hay varias cosas que ahí cuenta más. Lucas en un detalle que los demás evangelistas saltean. Y se habla de la necesidad de comprar espadas y tomar bolsas y alforjas. Esto fue hecho para cumplir con la profecía de Isaías, la cual habla que el Mesías sería contado entre los inicuos, por lo tanto debería parecerlo. Más tarde instituyó la Santa Cena, haciendo que el pan y el vino simbolizaran su cuerpo y su sangre respectivamente. ¿Amén? Página 158. Vamos a los ejercicios. Dice, perdón, al final del tema 3. Vemos algunas comparaciones del pan y el vino. Ahí hace la comparación de los simbolismos, ¿no? ¿Qué simboliza el pan y qué simboliza el vino? Una vez terminada la cena, Jesús y los discípulos cantaron un himno, que habitualmente el que cantaban era el Salmo 103 al 118. Se acostumbraba a cantarlo en la paz. Ahora sí, los ejercicios. Página 159. Dice, ¿cómo se explica la frase que dice Satanás entró en el corazón de Judas? ¿Quién la contestó? Va Norma, a ver, Norma. Judas era un tipo que no estaba salvado, que rechazó a Jesús como su Mesías y se fue al infierno, así que Satanás pudo poseerlo. Ok, gracias Norma. ¿Alguien puso otra cosa? Además de lo que puso Norma. Yo puse, Satanás encontró lugar en el corazón de Judas porque él mismo lo permitió al alejarse de Jesús y alimentar el pecado en su vida. Muchas gracias, buenísimo, Yesenia. ¿Quién más puso algo ahí para agregar a lo que ya dijo Norma y a lo que dijo Yesenia? Yo puse nomás que Satanás gobernó su corazón. En otras Ok, palabras, le entregó su voluntad. exactamente, muy bien. Gracias, Areli. Exacto, Satanás no toma por la fuerza a nadie, amados. ¿Sí? Eh, Nosotros le cedemos ese lugar. ¿Sí? Eso es lo que hizo Judas, le cedió su voluntad. ¿Está bien? ¿Qué enseñanza Jesús volvió a darles la noche de la cena? ¿Qué hizo para ilustrarla? ¿De qué les habló Jesús? Yo puse la humildad en el servicio. Muy bien. De ahí puse también Está bien instituido. haciendo, instituyó la Santa Cena, haciendo que el pan y el vino simbolicen su cuerpo y su sangre, respectivamente. Muy bien, exactamente. Y hizo algo, ¿no? Para demostrar la humildad.
¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Exacto, exacto. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Y lo más lindo es que le lavó los pies a todos, incluyendo a la Judas. Una maravilla. 3. Tanto Pedro como Judas recibieron esa noche profecía de parte del Señor. ¿Qué se les profetizó y qué diferencias y similitudes hubo entre las reacciones de uno y otro? Sí, Yo puse primero a Pedro, que negaría a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, y a Judas, que traicionaría a Jesús. muy La bien. segunda, primer acto por un interés vergonzoso. El otro, segundo, negó ser de los suyos por debilidad natural humana, el miedo. Muy bien. Muchas gracias, Norma. ¿Quién más? A ver, quiere contarnos qué puso ahí. ¿Quién se anima? Ambos actuaron mal con respecto al Señor, ¿no es cierto? Ambos. Uno fue traición y el otro fue negación. ¿Sí? Digamos así, digámoslo de esta manera. Los dos pecaron. ¿Sí? Por decir por decirlo de una manera. Los dos pecaron. ¿Dónde está la diferencia? Diga. Uno pecó por miedo o por las circunstancias y el otro eligió pecar por la ira. Ajá. Pero ambos se diferencian en algo, tanto Pedro como Judas. Ellos. ¿Cómo terminó cada uno? Uno se Uno ahorcó. muerto y otro Uno se vivo. ahorcó y el otro fue restituido. Porque no se trata de nuestro pecado, amados. Se trata de cómo reaccionamos ante la confrontación que Dios nos hace por nuestro pecado. Cómo reaccionamos ante el obrar del Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro pecado. Judas, su reacción fue ahorcarse, ¿sí? Pero si Judas hubiese corrido a los pies de la cruz cuando Jesús estaba crucificado y hubiese pedido perdón, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese arrepentido, ¿qué hubiese pasado? Lo había perdonado. Por supuesto. O sea que la condenación o la restitución no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con cómo yo reacciono ante eso. Si en mí hay arrepentimiento o no. Si en mí hay un reconocimiento de que fallé, Señor, me equivoqué, Señor, pequé, aquí estoy, perdóname, me arrepiento, yo no quiero pecar. Yo detesto todo aquello que me aleja de ti, Señor, que apaga la vida de Cristo en mí. Entonces, ese es el camino para ser restituido por el Señor. Pero Judas no entendió la gracia. Judas no entendió la gracia. Y quienes no entienden la gracia terminan ahorcados. Amén. Bien, sigamos. Dice tema 4, la oración en Getsemaní. Me gusta Getsemaní. Todos sabemos que es el monte de los olivos, ¿sí? Ahora, la palabra Getsemaní viene de una palabra griega que significa prensa, ¿sí? Prensa. Ustedes saben que el aceite de oliva, para cuando es fabricado el aceite de oliva, las olivas o las aceitunas deben ponerse bajo una intensa presión, ¿sí? Bajo una prensa, ¿sí? Y de ahí sale el aceite. O sea que tiene un gran simbolismo, ¿no? Jesús estaba en la prensa. Jesús estaba siendo aplastado por las circunstancias que sabía que iba a tener que enfrentar.
Jesús estaba en el Getsemaní, en esa batalla que dicen los que saben, esa fue la última de las batallas que él libró, porque ya cuando se levantó de esa oración en Getsemaní, ya él podía enfrentar lo que venía. Esa oración, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿no? Eh, Mostrando toda la humanidad del Señor, que Él era un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano como cualquiera de nosotros, y sabiendo lo que tenía que enfrentar, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso tiene que ser también nuestra oración. Señor, estoy pasando por esta situación difícil, estoy pasando por esta prueba, y si quieres, ayúdame a salir de esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Amén. Esa fue la oración de Jesús en Getsemaní. Eh, no podemos entender la intensidad del sufrimiento de Jesús, pero la palabra explica en parte su agonía. Su sufrimiento no se debía al temor a la muerte, ya que, no había venido ya que él había venido a la tierra con ese fin. Su tristeza se debía al pecado de todo el mundo que asumiría en la cruz siendo el santo sin pecado. Sabía que en la cruz se transformaría en maldito y sería separado de Dios por un momento. Sin embargo, encontramos en sus tres oraciones experiencias de honda sumisión al Padre. ¡Qué maravilla! A diferencia de Jesús, su grupo íntimo se durmió a pesar de la exhortación de velar y orar. Tanto Juan como Pedro se quedaron dormidos, ¿no? Y Jesús le dijo, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, finalmente lo arrestan. eh, Venían a apresarlo como si fuera un malhechor, fuertemente armada la guardia que venía a arrestarlo. Jesús mantuvo la calma a pesar de que se dio cuenta de la traición. Eh, Dice que habitualmente los discípulos saludaban a sus maestros con un beso. Pero dice que Judas no le dio solamente un beso. La palabra es catafileo, que son varios besos. Es como si, por las dudas, si no lo vieron, le vuelvo a dar otro más y le vuelvo a dar otro más y le vuelvo a dar otro más. Es un beso efusivo o besos repetitivos, quiere decir esto. Increíble, ¿no? Jesús, viéndose traicionado, mantuvo la calma, mientras que Pedro, en un intento por defender al Señor, usó la violencia. Hace poquito también conversamos acerca de esto, de que Pedro andaba cortando orejas. Eh, Jesús sanó al herido porque él no venía en una misión humana haciendo uso de la violencia, sino que venía en una misión divina y a morir como un cordero, ¿sí? Al matadero. Bien, finalmente lo llevan preso, lo llevan ante el concilio. Cristo compareció 3 veces ante distintas autoridades. Página 161. Ante Anás, ante Caifás, ante las autoridades judías. Después dice, Cristo frente a las autoridades romanas, ante Pilato, ante Herodes y ante Pilato de vuelta. Después de no haber conseguido nada de interrogar a Jesús, Anás lo manda a la casa de Caifás, en donde se había reunido el concilio. Este tipo de actuaciones era ilegal por varios motivos. Y miren los motivos por los cuales era ilegal. No era posible hacer juicio durante la noche. Los asuntos importantes debían realizarse en la sala oficial de las sesiones del templo. El procedimiento era ilegal. No acusaron a Jesús de ningún crimen para luego tener que comprobarlo. Según la ley de Moisés, debía haber testigos que fueran veraces. Ya sabemos que los testigos que estaban ahí eran todos testigos sobornados, ¿sí? Sigue diciendo, al otro lado, página 162. Una vez terminado el juicio, los clérigos se fueron a sus casas dejando a Jesús en manos de la guardia del templo. Y ahí lo golpearon, aprovechando de que nadie podía impedir que su odio aflorase, comenzaron a golpear a Jesús salvajemente. Acá viene la negación de Pedro. Pedro y Juan lo siguieron de lejos. Como Juan conocía a Caifás, entró con todo el grupo al patio de la casa del sumo sacerdote.
Al entrar Pedro, la portera lo reconoció, ya sabemos lo que pasó. Ahí negó a Jesús las 3 veces, después cantó el gallo. Eh, Después de eso, las autoridades judías, dice, una vez que amaneció, el concilio se reunió otra vez. Su propósito era ratificar el fallo dado la noche anterior en forma ilegal. Recuerden que le hizo una pregunta directa el sumo sacerdote. Caifás le pregunta directamente si él era el hijo de Dios y el Señor le contesta en forma directa y le contesta afirmativamente. Y ahí blasfemo y ahí, bueno, tendría que ser apedreado. Pero ¿cuál era el problema? Si bien lo querían apedrear y la ley judía decía que debían apedrearlo, la ley romana no lo permitía. Tenía que ser juzgado por un tribunal romano, ¿sí? No podían los judíos ejecutarlo cumpliendo su propia ley. Tenía que ser cumpliendo la ley romana. Por eso es que no lo mataron ahí, ¿sí? Bien, página 163. Ejercicios. Columna A. Del griego prensa. ¿Cuál es la respuesta? C. C, muy bien. 2. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cuál es la respuesta? La B. B. D, muy bien. La 3. 600 soldados. La A. A. Muy bien. 4. Catafileo. B. La B. Muy bien. 5. Pedro. E. La E. La E, muy bien, perfecto. 8.5 dice responda. De los motivos por los que el juicio afectó a Jesús fue del todo ilegal. ¿Alguien lo contestó? Vamos. Que yo puse primero, no era posible hacer juicio durante la noche. Segundo, los asuntos importantes debían realizarse en la sala oficial de sesión del templo. Tercero, um, no acusaron a Jesús de ningún crimen para luego comprobarlo. Cuarto, debía haber testigos que fueran Veraces, que no veraces. sean. Claro. Y quinto, habían sobornado a los testigos. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien puso algo diferente a lo que puso Norma? Yo solo agregué el procedimiento. El procedimiento era ilegal. Muy No bien. acusaron a Jesús de ningún crimen. Ok, perfecto. Bueno, Y la, muy bien, excelente. perdón, otra puse, según la ley de Moisés, debían de haber testigos que fueran veraces. No sé si ya lo Perfecto. había. Así es, así es. Todo, diría un amigo, todo muy turbio, ¿no? Todo muy turbio lo que le hicieron a Jesús. Punto 2 dice, querido hermano o hermana, algunas veces el elevado concepto que tenemos de nosotros mismos es hecho pedazos y nos sucede como a Pedro. Nos enfrentamos con lo peor de nosotros mismos. Qué bueno es saber que el Señor continúa amándonos y su mirada de infinita misericordia permanece sobre nuestra vida. Pero igualmente, cuesta reponerse del fracaso. Lo animamos a comentar alguna experiencia personal o que haya oído de otros para ser compartida en la clase. No lo vamos a hacer esto si lo contestaron bien, pero si no, guárdenselo en su corazón. No hace falta que lo compartamos en la clase, pero siempre sepamos que Dios va a trabajar en nosotros y siempre va a haber un quebrantamiento del yo, un quebrantamiento de nuestro yo interior. No hay lugar en la edificación de la iglesia de Cristo, no hay lugar para egos. Amén. Entonces Dios siempre va a trabajar en nosotros. Y como les dije, la frase que había publicado Iván el domingo, que decía que tenemos que aprender a distinguir los éxitos que empobrecen el alma de los fracasos que enriquecen el espíritu, ¿no? Y esto que le pasó a Pedro fue un fracaso que enriqueció su vida espiritual. Quiere decir que nuestro fracaso, nuestro pecado, el haberle fallado a Dios, si nosotros tenemos el corazón correcto, termina siendo un aporte fundamental para el desarrollo de la asignación que Dios nos ha entregado. Amén. Por lo tanto, no tenemos que tomar el fracaso o la falla o el pecado como un asunto definitivo, sino más bien como una oportunidad que tenemos
de eliminar nuestro yo del medio y aprender a amar al Señor cada día más y servirle cada vez más. Amén. Eso no debe ser un impedimento para crecer en Cristo. Bien, revisión general de la lección. Responda con verdadero y falso. Dice, uno, su último discurso, el maestro lo predicó el día martes. Falso. Falso. Verdadero. No. Verdadero. Verdadero. Día No, martes. Jesús habló de las profecías, ¿sí? Dos, el último templo de Jerusalén fue destruido en el 70 después de Cristo. Verdadero. Verdadero. Las señales dadas por el Señor se agravan a medida que pasa el tiempo. Verdadero. La congregación cristiana hizo caso a la profecía y huyó a las montañas. Verdadero. Verdadero. La parábola de los talentos nos enseña a mantener nuestra comunión con el Señor. Verdadero. Amén. No, es falso. Falso. Really? La parábola de los talentos nos enseña a mantener la comunión con el Señor. Falso. Acuérdense que la palabra de los talentos es la multiplicación de lo que Dios nos ha dado, el servirle con fidelidad. Amén. 6. El juicio de las naciones se producirá después de Armagedón y antes del milenio. Falso. Verdadero. 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 El juicio de las naciones es antes del inicio del milenio y es después de la guerra de Armagedón. Ujú. Por eso, algo que les quiero decir, oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿sí? Y se ha hablado mucho estas últimas semanas de la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Según la interpretación más aceptada de los sucesos escatológicos, o sea, el fin de los tiempos, es que no va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Que la Tercera Guerra Mundial será interrumpida por el regreso de Cristo, ¿sí? Repito, según las interpretaciones más aceptadas, la Tercera Guerra Mundial será interrumpida por el regreso de Cristo, ¿sí? Esto es la batalla del Armagedón, es lo que muchos comparan con una Tercera Guerra Mundial. Pero lo cierto es que cuando todo esté a punto de volar por los aires, van a levantar la mirada y Cristo va a estar volviendo en gloria. Y va a poner su pie en el monte de los olivos y dice que el monte se va a partir en dos. ¿Sí? Ese va a ser el regreso triunfal de Jesús. Así que lo más probable es que la Tercera Guerra Mundial no ocurra estando la iglesia acá en la tierra. Amén. Lo más probable es eso. ¿Sí? Esa es Amén. la interpretación más aceptada por los intérpretes de la Biblia. ¿Correcto? Siempre dejamos la puerta abierta porque, como les decía hace un rato, no hay infalibilidad en las interpretaciones. Amén. Pero es la versión más aceptada. Bien, sigamos. Jesús no sabía que moriría en Pascua. Falso. Falso. Judas fue predestinado de entre todos los 12 para ser el traidor. Falso. Falso. 9. Jesús lavó los pies de los discípulos dejando así una lección de higiene. Falso. Falso. El Señor compareció 3 veces ante distintas autoridades. Verdadero. 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 Muy bien. Finalmente, la cruz y la resurrección. Me equivoqué en las 5. Esta es la consumación del propósito. Perdón, ¿preguntaron algo? No. Ok. Esta es la consumación del propósito que Dios tenía en Cristo. Amén. La cruz y la resurrección. Y después, bueno, vamos a ver un poquitito de la ascensión también. Bosquejo, los juicios a Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección y las apariciones previas a la ascensión. Objetivo, llegar a conocer más en detalle los últimos momentos de la vida de Jesús, valorar el sacrificio vicario de Jesús, rendir el corazón a Dios ante su gran amor, notar las pruebas indubitables acerca de la resurrección de Cristo y aceptar el reto de la gran comisión. Todo eso tiene que ver en esta última lección que vamos a estar viendo. Bien. Primero, los juicios a Jesús. Arranca, página 166, con el suicidio de Judas, ¿sí? Después Jesús ante Pilato. Como no podían acusarlo de blasfemia, porque a los romanos no les interesaba esas cuestiones religiosas de los judíos, lo acusan de que pervertía la nación
de que prohibía dar el tributo a César y de que se llamaba a sí mismo el Cristo, o sea, el Rey. Las primeras dos sabemos que era mentira, la tercera era verdad, ¿sí? Eh, Ahora Pilato en su primer fallo declara a Jesús inocente y dice, pero los sacerdotes alegaron que era un alborotador del pueblo y que su origen era Galileo. Cuando dijeron esto, Pilato enseguida tomó una medida, ya que los galileos eran gente que se sublevaba constantemente. O sea, buscaron la manera de que Pilato hiciera algo, ¿sí? Pilato, al enterarse que Jesús era Galileo, lo mandó con Herodes Antipas con el propósito de sacarse el problema de encima. ¿Mm? Herodes Antipas era el gobernador romano de Galilea y se encontraba justamente en Jerusalén esos días. Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, o sea que ahora Jesús tenía que ir frente a Herodes. Cuando Jesús estaba en Perea, algunos comentaron su propósito de matarlo. Herodes deseaba escucharlo y ver los milagros de Jesús, tal como los de un mago. Herodes lo recibe a Jesús y le pide que haga algunas cositas. A ver, es como si, no sé, uno agarrara a un mago y decía, hacedme un truco de cartas. A ver. Obviamente Jesús no hizo absolutamente nada. Entonces Herodes dice, yo no encuentro nada malo en este muchacho y lo manda de vuelta a Pilato. ¿Sí? Ahí va otra vez a Pilato. Eh, Pilato vuelve a llamar al Sanedrín para decirles que Jesús era inocente. Sin embargo, Pilato hizo mal uso de su autoridad al castigar a Jesús antes de soltarlo. O sea, Pilato, como para congraciarse con los muchachos estos que querían matar a Jesús, lo mandó a que lo azotaran, ¿sí? Lo reventaron a Jesús. Y lo castigó con el propósito de quedar bien con la multitud, pero el procedimiento era ilegal. O sea, eso no se tenía que haber hecho. Vamos a encontrar muchas ilegalidades en todo este proceso que vivió Jesús, ¿sí? Muchas cosas que tienen que ver con la injusticia. Y es un tema que da para charlar mucho acerca de cuando nosotros no toleramos las injusticias que nos tocan vivir, ¿sí? Pero bueno, sí, avancemos. Dice, Pilato sabía que Jesús era inocente y que los sacerdotes habían inventado los cargos por envidia. Incluso su esposa lo declaraba justo a causa de un sueño que había tenido. Viendo que la turba se enardecía aún más, accedió a su pedido, destinando a Jesús a la muerte de cruz. Y luego se lavó las manos. Miren lo que hizo. Se lavó las manos y dice, hizo uso de esta forma de una ceremonia judía detallada en Deuteronomio 21:9. O sea que eso era una costumbre judía. Cuando él se lavó las manos, todos los judíos entendieron lo que él quiso decir. Yo no tengo nada que ver. Es un asunto, ustedes, este hombre va a morir, pero que su sangre no caiga sobre mí, sobre ustedes. Eh, el asunto es que con todo esto que hizo Pilato nos damos cuenta que Jesús no merecía la muerte. Amén. 6 años después de la muerte de Jesús, Pilato compareció ante las autoridades romanas para contestar acerca de acusaciones que se le hacían por haber matado sin causa a un grupo de samaritanos. Estando allí, se suicidó. Su esposa Prócula, según la tradición, se convirtió al cristianismo. Se terminó suicidando Pilato. Mirá, qué bárbaro. 168 de la página, preguntas y ejercicio. Dice 9.1. Marque con una X la respuesta correcta. La actitud de Judas ante el resultado del juicio fue... La A. Ah, ¿Se arrepintió sinceramente Judas? No. Falso. No, no, dice que- Judas yo lo que estoy tuvo de fue, acuerdo con los hechos. remordimiento. ¿Mm? Es una Pena vergüenza. por los hechos, o sea, pena a nivel de aflicción, no de vergüenza, sino de aflicción, ¿sí? Por lo hecho. Pero no tuvo un sincero arrepentimiento. Jesús fue acusado ante Pilato de La hace D. sí mismo. las tres cosas: pervertir la nación, prohibir dar tributo a César y llamarse a sí mismo Cristo. Herodes Antipas fue ¿quién? La D. Ninguna de las tres es Así. correcta, muy bien. Pilato consideraba a Jesús, La A. muy bien, justo. ¿Qué pasó con Pilato? Se lavó las manos. Sí, pero ¿cómo terminó? Fue acusado por las autoridades y ahí mismo se suicidó. Se suicidó. Muy bien.
Tema 2, muerte de Jesús. Muerte de Jesús. Dice la burla de los soldados. Ahí vemos cómo los soldados encarnecieron a Jesús y se burlaron de él. Le pusieron la corona de espinas haciendo una especie de ceremonia de coronación. Eh, qué crueldad, ¿no? Ver una persona en el estado que estaba Jesús en ese momento, ya había sido azotado y estaba condenado a muerte y aún así se seguían burlando de él. Todas esas cosas tuvo que soportar nuestro Señor. El camino a la cruz, los soldados lo condujeron al Gólgota. Esta medida fue ilegal. Escuchen esto. Ya que una vez que el condenado a muerte sabía su sentencia, contaba con 10 días a partir de esa fecha para arreglar sus asuntos y despedirse de los suyos. O sea que también fue ilegal que lo haya mandado a matar en ese mismo momento, que haya ido a la cruz en ese mismo instante. El Sanedrín quería que la ejecución se llevase a cabo lo antes posible, porque tenía miedo de que el pueblo después se diera vuelta, bueno, que el pueblo iba para donde les convenía. Bueno, el temor era que después el pueblo no apoyara la crucifixión, entonces quería hacerlo en el momento. Eh, una de las características del juicio al Señor fue la rapidez inusitada del proceso, o sea, era algo completamente extraño todo lo que pasó. La rapidez con que fue condenado y ejecutado era algo súper raro, no era para nada habitual que el procedimiento se diera de esa manera, ni por los judíos ni por los romanos, ¿sí? Bien, el trayecto al martirio, varias mujeres piadosas lloraban y se lamentaban por Jesús, pero Jesús, siempre pensando en otros y no en sí mismo, las exhorta a llorar por ellas mismas, sabiendo de la pronta destrucción de Jerusalén. Muy bien. Las primeras 3 horas en la cruz, la causa de la crucifixión escrita en 3 idiomas, lo del cartel que le pegaron arriba en la cruz, ¿sí? Jesús Nazareno, rey de los judíos, el reparto de la ropa, la salvación del malhechor, del que estaba en la cruz. No me acuerdo con quién hablaba de que el muchacho que estuvo en la cruz, el preso que estaba ahí, vaya a saber qué crimen había cometido, le dice al otro que ellos estaban justamente siendo crucificados, pero ese hombre no hizo la oración de entrega, no se bautizó, ¿sí? Ni siquiera pidió perdón, escuchen, ni siquiera se arrepintió expresándolo con su boca. Evidentemente en su corazón sí había un arrepentimiento, ¿sí? Porque él dice, acordate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta, estarás conmigo en el paraíso hoy. Cosa de loco. Recibir misericordia cuando ni siquiera la buscabas, ¿no? Pero ese es nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! 4, la burla de los enemigos. 5, las primeras 3 frases. La oración en favor de los enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen. La promesa al malhechor crucificado. Jesús encomienda la vida de su madre a Juan. Todo eso acontece en las primeras 3 horas. Las horas finales, otras 3 horas, se dice que Jesús estuvo en la cruz 6 horas, ¿sí? Al mediodía se produjo un hecho sin igual. Una densa oscuridad cubrió hasta las 15 horas toda la tierra. Parece que Dios hubiera querido ocultar del ojo humano su Hijo en el estado de pecado. En ese momento era maldito de Dios, pues tenía sobre sí el pecado de toda la humanidad. Pasado, presente y futuro de la humanidad, todo el pecado sobre él. Si bien el dolor físico era intenso, el dolor espiritual se hace al hacerse pecado, siendo Jesús santo, fue muy, muy mayor. Durante esas 3 horas de oscuridad, el Señor pronunció 4 frases, todas con relación a sus experiencias y necesidades. Una palabra de desolación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Una palabra de angustia física, tengo sed. Una palabra de victoria, consumado es. Y una palabra de asignación, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Había cumplido su obra, vencer al enemigo. Lo que para el mundo era una derrota, para Dios era la victoria más grande de todos los tiempos. Amén. Fenómeno después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, sucedieron algunos fenómenos que llaman la atención. 1, el velo roto del templo. ¿Sí? 2, un terremoto. 3, la resurrección de algunos santos. 4, el cambio operado en las
en el centurión y sus soldados. Le dijo el centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Wow! El propio centurión romano que lo crucificó. Tremendo. 9.3, página 172. ¿Qué era el pretorio? ¿Quién lo contestó? Sí. Yo puse residencia oficial del gobernador romano en una provincia, así como también al lugar donde se administraba justicia y se tomaban decisiones importantes. Muy bien. Buenísimo, Norma, gracias. Areli, decime la segunda que estabas por decir justo. La 2. No, esa ¿Qué no la nueva contesté. medida ilegal tomaron con Jesús? No, esa no la contesté. Ah, te agarré, Areli. No, iba a contestar la que contestó Norma, pero ya la contestó ella. ¿Qué nueva medida ilegal toman con Jesús? Ejecución inmediata. ¿Sí? Ejecución inmediata. Era algo que no era habitual. Tardaban generalmente desde la condena hasta la ejecución 10 días. ¿Sí? Realiza una lista resumiendo los acontecimientos sucedidos desde que Jesús es llevado al pretorio hasta su muerte. Eso es un resumen personal en el que no vamos a entrar por cuestión de tiempo, ¿sí? Pero espero lo hayan completado. La resurrección, tema 3, página 173. Ya estamos llegando al final, amados. Jesús sepultado. Los romanos tenían por costumbre dejar los cuerpos de los muertos en la cruz hasta que las aves y las fieras los devorasen. Miren la crueldad de lo que eran los romanos, ¿no? La crueldad de este tipo de ejecuciones. Los cadáveres quedaban ahí hasta que se los comían las aves carroñeras. Los judíos, por ser víspera del sábado y por escrúpulos religiosos, pidieron a Pilato que rompiera los huesos de los crucificados con el fin de que murieran más rápido. ¿Qué hacían? Con un mazo le rompían las piernas. Entonces la asfixia era mayor y se morían. Cuando fueron a hacer esto a Jesús, Jesús ya estaba muerto. Y para constatar que estaba muerto es donde le clavan la lanza en el costado. Sale, todos sabemos, sale agua con sangre. Y dice que así se cumplieron las profecías de Éxodo 12:46, número 9:12, Salmos 34:20 y Zacarías 12:10. Luego dos hombres, miembros del Sanedrín y discípulos en secreto, tomaron cartas en el asunto. Uno de ellos era José de Arimatea y el otro era el famoso Nicodemo. José de Arimatea valientemente pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para poder ser sepultado, mientras que Nicodemo, por otro lado, proveyó los costosísimos ungüentos para embalsamarlo. Generalmente no es que lo vaciaban, sino que lo cubrían. Lo cubrían con todos esos bálsamos, ¿sí? Eh, Dice que a estas personas esto podía costarles la vida o al menos sus lugares dentro del Sanedrín, ¿sí? Porque los del Sanedrín no iban a perdonar esa actitud de reverencia ante Jesús. Bien, envolvieron el cuerpo de Jesús, lo colocaron en un sepulcro cavado en una peña, lo cerraron con una gran roca y actualmente se ignora cuál es el preciso lugar de ese sepulcro, ¿sí? ¿Saben? Estuve buscando alguna información sobre el lugar donde supuestamente encontraron el Arca del Pacto. Y hay muchos eruditos judíos que dicen que el Arca del Pacto estaba justo escondida debajo de donde fue crucificado Jesús. Entonces, dicen la tradición y las investigaciones que están haciendo, lo pueden googlear si quieren, que al partirse la tierra en el terremoto, de la sangre vertida de Jesús, que cayó por la cruz, entró por la tierra y cayó justo sobre el propiciatorio del arca. Eh, Cuando veamos Pentateuco, analicemos lo que era el propiciatorio del arca, cuando se mataba un animal para cubrir el pecado de la persona, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre de la expiación que habían hecho
y rociaba el propiciatorio del arca, la sangre, cubriendo los pecados de todo el pueblo. Entonces, el descubrimiento arqueológico que hubo marca que de la sangre de Cristo, el cordero inmolado, cayó también literalmente sobre el propiciatorio del arca. Es algo, si se confirmaran esas investigaciones, porque están siguiendo investigando, es algo es muy Dios eso, es muy, muy de nuestro Señor. Pero bien, no me detengo en eso, sigamos avanzando. Esto es muy importante, la tumba sellada y custodiada. ¿Por qué es muy importante donde vamos a entrar? Y por eso me apuré con todo lo demás porque quería llegar a esto. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y le dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es el pilar fundamental de la fe cristiana. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe no tendría sentido ni valor. Todo lo que es el cristianismo está afianzado sobre la resurrección de Cristo. La gran diferencia del cristianismo con todas las religiones, las más de 3.000, 4.000 religiones que hay en todo el mundo, es que la tumba de Jesús es la única que está vacía. Entonces, y muy importante para todos nosotros, nosotros no tenemos una fe ciega, ¿sí? Nuestra fe tiene un fundamento. Entonces, a esto quería apuntar. Todo el proceso que rodeó la muerte y la resurrección de Cristo. Cómo las evidencias que hay de los hechos que pasaron nos llevan a nosotros a tener que tomar una decisión y evaluando las evidencias llegar a un veredicto. Evaluar y juzgar. No hay manera de no aceptar la resurrección como un hecho histórico. La resurrección es un hecho histórico. Ocurrió en la historia de la humanidad. Y vamos a mirar algunos aspectos que nos hacen ver a nosotros que nuestra fe en Cristo no es una fe ciega. ¿Amén? Que la resurrección de Cristo ocurrió. ¿Amén? Vamos a entrar en eso. Dice, con el propósito de evitar un supuesto fraude, los principales sacerdotes y los fariseos se dirigieron a Pilato, solicitaron una guardia ante la tumba y que se sellase la piedra que se encontraba en la entrada hasta el tercer día, porque sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. Los enemigos del Señor Jesús se aseguraron para evitar que resucitase o que los discípulos le quitasen el cuerpo y dijeran que había resucitado. Esto no era un procedimiento habitual. Recuerden que los romanos dejaban los cadáveres colgados, los romanos ejecutaban pasado 10 días del veredicto, de la sentencia. A Jesús lo pusieron en una tumba, corrieron una piedra enorme que un ser humano no podría moverla, y a ningún preso que había muerto se le ponía guardia romana. Sin embargo, los sacerdotes, creyendo que alguien podría robarse el cuerpo y decir que había resucitado, piden a Pilato que manden a poner guardias y que encima sellen la roca, la entrada, ¿sí? de la tumba. Al amanecer del domingo, a las 6 de la mañana, un grupo de mujeres partieron rumbo a la tumba de Jesús con el fin de ungirlo, y que se encontraron la tumba abierta. La piedra había sido removida por un ángel. Tampoco estaba la guardia romana. Al ver esto, quedaron perplejas, pero dos ángeles les comunicaron la gran noticia: Cristo resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles les hacen recordar las palabras de Jesús con referencia a su muerte y su resurrección. Volviendo del sepulcro, fueron a los 11 discípulos a darle la noticia. A ellos les pareció una locura, pero Pedro y Juan corrieron para verificar lo dicho por las mujeres. Entonces creyeron y se maravillaron. Veamos algunos argumentos en favor de la resurrección. Presten atención.
Esto es importantísimo. Cristo había muerto porque, o sea, ¿por qué podemos saber que realmente había muerto? Sufrió bajo los brutales azotes romanos. La extensa caminata hasta el Gólgota hizo que sus fuerzas lo abandonaran. Los sufrimientos indecibles de la cruz. Ese tormento inventado por los romanos era uno de los más terribles. Allí los crucificados sufrían sed, hambre, vértigo, calambre constante, tétanos, vergüenza, fiebre, aflicción física y espiritual, hasta el momento de la muerte. Todo esto se sufría en forma tan intensa que solo los desmayos eran escapes momentáneos. Dice, la lanza en el costado del soldado romano al lancear a Jesús verificó su muerte, ya que al salir de su cuerpo agua y sangre indicaba que había sufrido la ruptura de su corazón. Si todo esto fuera poco, Nicodemo lo ungió con 36 kilos de ungüento, destinados a embalsamarlo. Con las heridas sufridas seguramente se hubieran afectado a tal punto de morir por esa causa. O sea, si esos ungüentos se ponen sobre heridas abiertas de una persona viva, produce infección, ¿sí? O sea que esa infección hubiese sido básicamente un motivo de muerte también. Recordemos que pasó 3 días ese cuerpo bajo esas sustancias. Eso es asegurarnos que Jesús había muerto. Ahora, Cristo resucitó porque, dice, los soldados fueron testigos de ello, los soldados romanos. Él no hubiera podido abrir la tumba si es que aún hubiese estado vivo. Y que si Jesús no hubiese muerto y quería salir él solo por sus propios medios, no hubiese podido abrir la puerta de la tumba. No hubiese podido mover esa roca gigante. Recordemos su estado físico lamentable y que estaba amortajado fuertemente. Además, tendría que mover la gran piedra y vencer a los soldados que estaban en la guardia. Los enemigos del Señor hicieron más evidente la resurrección al haber pedido una guardia y haber sellado la tumba. Si no lo hubieran hecho, podrían haber dicho que el cuerpo fue robado. El cumplimiento del deber por parte de los soldados de custodiar fielmente el lugar estaba asegurado, pues de no hacerlo pagarían con sus vidas. O sea, los guardias romanos no eran nenes que jugaban. Ellos si algo pasaba bajo la guardia de ellos tenían que pagar con su vida. O sea que la versión de que se quedaron dormidos es sumamente falsa. Ningún guardia romano va a quedarse dormido en una misión encomendada por sus superiores, porque está en juego su vida. ¿Sí? Dice, la gran cantidad de testigos oculares que hubo, el cambio de los apóstoles, defendieron la resurrección hasta llegar a ser mártires, cuando antes de la cruz se comportaron como cobardes disidentes. Si Jesús no hubiese resucitado y el cuerpo se lo hubiesen llevado sus discípulos murieron por causa de Cristo. Fueron aserrados, torturados, martirizados. Pedro fue crucificado boca abajo, como les decía la vez pasada. ¿Quién va a querer morir así por una mentira que uno mismo sabe que es mentira? Los discípulos dieron su vida, murieron de la peor manera por predicar a este Cristo crucificado. Eso también es una gran señal para que nosotros sepamos que lo que ocurrió realmente fue una tremenda y poderosa resurrección de Cristo. Amén. Los testigos oculares, que fueron los apóstoles, dieron su vida por eso. Amén. ¿Quién va a querer morir por una mentira? Nadie. Existen estas y muchas otras pruebas más sobre la resurrección. Es un hecho incontrovertible. Hay miles de tumbas de grandes hombres en el mundo, todas ellas con el cuerpo del prócer, héroe, educador o fundador de alguna religión. Solo una tumba está vacía. Cristo resucitó. Amén. 175. Responda con una B y F para falso o verdadero. Los romanos dejaban los cuerpos muertos varios días sobre la cruz. Verdadero. Verdadero. La ruptura de los huesos de las piernas era para que los presos no huyeran caminando.
Falso. 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 Dos valientes aparecen en escena: José el cananita y Nicanor. Verdadero. Verdadero. Falso. 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 ¿Quiénes son los valientes que aparecen en escena? Juan y Pedro, ¿no? No, tampoco. José de No. Arimatea y Nicodemo. La guardia Nicodemo. frente a la tumba aseguraba que el cuerpo no fuera robado. Verdadero. 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 Los ángeles preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verdadero. 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 Transcribo a continuación las evidencias que el cristianismo posee de que Cristo, uno, murió y dos, resucitó. Si conoce alguna otra evidencia, puede compartirla con la clase. Es su trabajo personal. ¿Sí? No me voy a detener en eso, pero sí sería bueno que lo completen. Que busquen evidencia de la resurrección y la muerte de Cristo y la escriban ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, cuanto más información tengamos de un hecho verídico, histórico y comprobable como es la resurrección, mejor podremos defender nuestra fe. ¿Amén? Nuestra fe no es una fe ciega. Bien, vamos terminando. Apariciones previas a la ascensión. El Señor, después de resucitar, se presentó a diversas personas en distintos momentos. Hay una lista de 15. Sin embargo, hay documentos y hay registros que hablan de que Jesús se apareció después de resucitado como a 500 personas. Eso es una prueba indubitable de su resurrección. Jesús aparece a María Magdalena. Jesús aparece a otras mujeres. La guardia informa a los principales sacerdotes. En lugar de quebrantarse, se endurecieron más aún, tramando entre ellos una gran mentira, sobornando con mucho dinero a los soldados, hicieron que ellos repitiesen la historia absurda y plena de errores. Si observamos un poco, era imposible que los soldados se durmiesen, porque esto les costaría la vida. Además, era imposible que los soldados supieran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús si estaban dormidos. ¿Quién puede ver mientras duerme? Ahí saltan todas las tramoyas que había. Hermanos queridos, si realmente hubiesen robado el cuerpo de Jesús, esos guardias no hubiesen estado para contarlo. Los hubiesen asesinado. Jesús aparece a sus discípulos. Bueno, ahí tenemos el camino de Maús, ¿sí? Donde Jesús se les aparece a los discípulos del camino de Maús, a sus dos discípulos. Y dice que él les hablaba de las profecías mesiánicas, de las que las escrituras hablaban de él. Cuando Jesús abrió las escrituras, abrió simbólicamente hablando, y empezó a hablarles de Moisés y de todas las escrituras del Antiguo Testamento a los que caminaban a Maús, lo que les remarcaba era todo lo que las escrituras hablaban de él. No le contó historias de cuando Moisés hizo esto, Moisés lo otro. No le contó historias bíblicas. Lo que usó las escrituras fue para mostrarles lo que de él decían. El testimonio que las escrituras daban de él. De esa misma manera nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento. Buscar en el Antiguo Testamento donde las escrituras dan testimonio de Cristo. Y encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Amén. Esa es la manera correcta. Jesús nos aparece a Pedro. Ya conocemos también la historia. Jesús aparece a los 10 discípulos. Después viene la gran comisión, texto que hemos estudiado bastante. Los comisionó para predicar el Evangelio a toda nación, haciendo discípulos del Señor y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor comisionó a sus discípulos para una tarea enorme, pero también les proveyó de todas las herramientas que necesitarían, ¿sí? Bueno, palabras más, dice acá, en este breve mensaje Jesús concentra dos doctrinas, la de la salvación y el bautismo del Espíritu Santo. Allí vemos el accionar de la Trinidad y finalmente la ascensión. Una vez terminado su discurso, fue ascendido al cielo a la vista de sus discípulos. Esto fue una muestra más de la aprobación de parte de Dios, además de otorgarle
su misma autoridad y sentarlo a su diestra. Lucas se ocupa de mencionar que los discípulos lo adoraron y a su regreso a Jerusalén le rendían culto en el templo. Marcos, en cambio, se ocupa de destacar el poder que se manifiesta al predicar su palabra. Ambos evangelistas se ocupan de dos partes importantísimas. Primero, el ministerio a Dios y luego el ministerio al hombre. El deseo del autor de este libro es que la vida del Señor le haya hablado y transforme su ser. Dios los bendiga. Y termina ahí. Ahora vamos a los últimos ejercicios. Página 179. Dice, informe de la guardia. El informe de la guardia es una gran mentira. Transcriba los errores en que incurre. ¿Qué pusieron? Diga. Yo puse, era imposible que los soldados se durmieran, ya que ellos, de lo contrario, perderían la vida. Exacto. Además, era imposible que los soldados supieran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús si estaban dormidos. ¿Quién puede mirar mientras duerme? Exacto. María Magdalena fue la primera en ver a Cristo resucitado. Todas se fueron, pero ella se quedó llorando. ¿Qué lección sacamos para nosotros hoy? A ver. Ya ahora contestó recién Norma. ¿Alguien más que conteste esta? Si la contestaron. Yo se las digo. Para obtener más del Señor, debemos perseverar, mostrar un profundo anhelo por Él y esperar en Él, ¿sí? Aunque lo que esperamos parezca imposible. Amén. 3. Enseñanza. ¿Qué enseñanza sacamos de la aparición de Jesús a Pedro? Yo puse Jesús restaura y perdona y que el amor y el servicio a los demás son fundamentales. Muchas gracias, Norma. Buenísimo. ¿Quién más? Yo puse que no estamos definidos por nuestros fracasos. Muy bien. Muy bien. Ambos están perfectos. Nuestros errores no anulan el plan de Dios, amado. Nuestras fallas no interrumpen su proceso de Dios. No. Nuestro pecado, nuestro fracaso, nuestro error, nuestra caída en nuestro caminar con Dios no altera el plan de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Sí. ¿Mm? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante nuestros errores, nuestro pecado, nuestro fracaso? Sí. Si nosotros entendemos que todo eso ocurre para que Cristo siga siendo formado en nosotros, seguimos adelante. Nos arrepentimos de nuestro pecado y seguimos avanzando. Ahora, si lo que nosotros creemos de nuestros pecados, nuestra caída, es que bueno, yo ya arruiné todo, el Señor tenía un plan conmigo y ahora qué voy a hacer, ahora ya está, ya perdí. Bueno, esa es la actitud de Judas, que se terminó ahorcando. Amén. 4. Resuma los últimos mandatos dejados por el Señor antes de ascender a los cielos. ¿Qué fue el primero que dejó? La gran comisión. ¿Qué más pusieron? Yo puse, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, muy bien, Norma, gracias. ¿Quién más puso algo ahí? Es, primero, la gran comisión. Vayan por el mundo, hagan discípulos. Perfecto. Y lo segundo, esperen a recibir poder del Espíritu Santo. Amén. Esperen a recibir el poder. Sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Por lo tanto, esperen a que llegue. Amén. Esas fueron las dos cosas que le dijo Jesús. Bien, vamos a hacer la revisión general y con esto terminamos la materia. Dice, responda con una B para verdadero y una F para falso. 1. La cruz es la mayor expresión del amor de Dios. Verdadero. Verdadero. 2. Los sacerdotes con el dinero de Judas hicieron una buena obra. Verdadero. Verdadero.
La ley romana no juzgaba el cargo de blasfemia. verdadero, Verdadero. 4. El primer fallo de Pilato fue culpable. falso, Falso. La multitud elige a Barrabás porque en el fondo era bueno. falso, Falso. El lavarse las manos en un juicio era una costumbre romana. verdadero. No, Falso. falso. Deuteronomio, acuérdense de Deuteronomio, ¿sí? 7. Jesús tuvo el tiempo necesario para arreglar sus cosas y despedirse de los suyos. Falso, Falso. 8. 6 horas pasó el Señor en la cruz. verdadero, Verdadero. Las últimas 3 horas en la cruz fueron de densas tinieblas. verdadero, Verdadero. 10. Pedro fue el primero en entrar a la tumba vacía. verdadero, 11. Jesús se refiere a los apóstoles como mis hermanos. verdadero, Verdadero. Varias veces el Señor comió delante de sus discípulos. verdadero, Verdadero. Por mandato de Jesús, los discípulos de inmediato debían ir a predicar el Evangelio. verdadero, falso, Falso, porque tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo. ¿Amén? 14. Jesús fue ascendido al cielo a la vista de sus discípulos. verdadero, Verdadero. 15. Del mismo modo que fue tomado al cielo, así vendrá. verdadero,